El video que estás a punto de ver contiene vocabulario explícito y altisonante, así como extensas explicaciones sobre temas no aptos para menores. Se recomienda discreción. Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de En Terapia con el Doctor Culero. Yo, yo soy Carlos de la Peña y soy el Doctor Culero. Y este no es un espacio cómodo, es un espacio honesto. Y si algo duele, probablemente es porque algo es real. Hoy vamos a hablar de algo que muchas veces se malinterpreta, se simplifica o se usa como excusa. Algo que hoy en las redes oímos todo el tiempo viniendo de grandes representantes de la salud mental. Hoy vamos a hablar de los biotipos. Y sí, ya sé que suena que nos vamos a ir por un tema excesivamente técnico. Pero ¿qué tal que lo vamos a intentar desmenuzar de una manera más práctica? Porque todo el mundo oye alrededor de esto y mañana esto va a ser un problema como lo han sido muchos otros temas que se mitificaron. Ay Dios, ya ando haciendo desmadres. Y que los llevamos a una cosa que no es. Y por eso nació este podcast. Para desmitificar, bueno, en este caso vamos a desmitificar antes de que se vuelva un problema. Los biotipos, pero no desde el cliché de así soy y así me quedo. Eso es lo que vamos a analizar hoy. Los vamos a ver desde un enfoque clínico, un enfoque profundo, un enfoque incómodo. ¿Por qué? Porque queremos, por supuesto, perdón, eh, encontrar qué tanto de lo que eres es biología, qué tanto es historia emocional y, por supuesto, qué tanto estás usando como justificación para no cambiar. Porque hoy allá afuera encontramos un montón de explicaciones que justifican los comportamientos que estamos teniendo o que están teniendo otras personas. Inclusive empezamos a encasillar de una manera muy fuerte lo que sucede. Y eso lo queremos cambiar. Vamos a analizar qué son los biotipos realmente. Cuando hablamos de biotipos no hablamos solo del cuerpo. No solo si eres delgado, robusto, musculoso, eso es lo superficial. Desde la terapia clínica, el biotipo se entiende como una predisposición biológica que influye en tu forma de sentir, reaccionar y vincularte. Es decir, tu sistema nervioso, tu respuesta al estrés, tu nivel basal de energía y claro, tu sensibilidad emocional, todo eso tiene una base biológica. Pero aquí viene el punto incómodo. La biología no es destino, es tendencia. Y muchas personas usan esa tendencia como sentencia. Es que yo soy así. Es que yo siempre he sido muy intenso. Es que yo no sirvo para relaciones. No, eso no es identidad. Eso es falta de trabajo terapéutico. Y ustedes, los que estudian
el impacto de la terapia en las personas y el trabajo terapéutico que hay que hacer en alguien para ayudarlo a estar mejor, pues tienen que tener mucho cuidado con esta clase de sentencias que hacen que ya sea inamovible el efecto de la biología en ti. Es cierto, es tendencia, pero también hay modificación, pero también hay visualización sana para que no te impacte y para que puedas convivir en una sociedad, una cultura, una vida, una relación de pareja, una familia, sin dañar a nadie y sin dañarte a ti mismo sobre todo. Porque la biología, entendida como una estructura única, también puede dañar y también puede lastimar. ¿Ustedes creen que se deba sacrificar a un perro porque mordió? Si en su biología su forma de defenderse es esa. Yo sé que es tocar un asunto muy complicado y algunos me van a funar o van a intentar voltear estas palabras. Es que el hecho de solo pensar en que alguien por acudir a su biología como respuesta se ha limitado, en este caso, asesinar a un perro porque mordió, no me parece correcto. Pero eso no quiere decir que no tengamos la precaución correcta con el perro y el trato correcto con el animal para que no tenga esa reacción, ¿verdad? Ahí estarían ustedes de acuerdo conmigo. Pues bueno, en la vida eso es un juego incómodo contra la biología, porque en nuestra raíz está. Y entonces analicemos y entendamos los biotipos. Primero existen tres grandes perfiles en los biotipos. El biotipo reactivo o intenso, que tiene emociones fuertes, respuestas rápidas, alta sensibilidad al rechazo, tiende a la impulsividad. Son personas que viven todo, pero lo viven sin filtro. En terapia los vemos como personas que sienten mucho, pero no saben sostener lo que sienten. Después, bueno, hablemos primero de este biotipo, ¿qué riesgos tiene? Pues este biotipo tiene relaciones caóticas, dependencia emocional, explosiones o rupturas constantes. ¿Por qué? Pues por el tipo de tendencia que tiene. Esta efusividad, este descontrol, esta alta sensibilidad al rechazo y esta tendencia a la impulsividad, para algunos, otros biotipos, es muy complicado, pero para el mismo biotipo lo es más. Y entonces tienden a tener estas problemáticas. El segundo biotipo es el biotipo inhibido o contenido. Tiene baja expresión emocional, evita el conflicto, tiene desconexión corporal y tiene aparente estabilidad. Son los que dicen yo estoy bien, pero no sienten nada. En terapia, no es que estén bien, es que están desconectados.
Su riesgo tienden a la somatización, depresión funcional y relaciones superficiales. El biotipo regulador es el tercer tipo. Biotipo regulador o en construcción. Mayor capacidad de observarse. Flexibilidad conductual. Respuesta emocional más equilibrada. Ojo, nadie nace aquí. Esto se construye. Al final es donde muchos terminamos. Estos tres son la generalidad. O te quedas en uno, o naces en uno y naces en el otro, o te construyes y te conviertes en alguien que modifica su biotipo. Yo sé que no es algo de lo que hablemos tanto, pero a veces necesitamos entenderlo. ¿Y cuál es el error más común? O el error más peligroso que veo en consulta es convertir el biotipo en identidad. Así es o así soy. Y con eso cancelan cualquier posibilidad de cambio. Si les gusta, yo así soy, que se chinguen. Ah, es que si no me entienden es que no encajan conmigo. Y con eso, pues, hay una limitación. Porque tu biotipo explica, pero no justifica. ¿Qué explica? ¿Por qué te cuesta regularte? ¿O por qué reaccionas como reaccionas? Pero no justifica que lastimes, que te quedes igual, que no te hagas responsable, porque entonces ya no es biología, es comodidad disfrazada de diagnóstico. Y antes de empezar este episodio, en la gente que está conectada, me decía, bueno, Carlos, pero es que este no es un tema que hay que exponer hacia afuera, es un tema muy interno. ¿Por qué no nos lo brincamos? Porque si abrimos otros, ¿por qué no abrir este? No sean cabrones. La gente necesita entender cuando va a terapia con qué trabajamos. Y una de las cosas que empezamos especificando cuando hacemos el perfil, sobre todo en la terapia clínica, perfilamos a las personas de acuerdo a ellos mismos y de acuerdo a su vida y de acuerdo a su manejo emocional, a su manejo funcional, a cómo reaccionan. Por lo tanto, necesitamos hablar nosotros internamente en el expediente del biotipo de cada uno. Ah, pues ya es una persona en construcción. Ah, ya va avanzado. Oye, es una persona que se quedó atorada en biotipo reactivo o intenso. ¿Sabes que tiene un biotipo inhibido contenido? Y no ha avanzado, no hay cambio. Y entonces, pues, por eso estamos hablando aquí de esto hoy. Yo sé que suena muy técnico, lo es, pero es tu historia, pero es de lo que quieres saber, es de lo que quieres entender y lo que quieres saber que eres capaz de transformar acudiendo a terapia o conociéndote a ti mismo. Ese es tu trabajo. El nuestro es ayudarte a decirte cómo. Ahora hablemos del biotipo más historia, que eso es igual a personalidad.
Aquí es donde la terapia clínica se vuelve poderosa. Tu biotipo no opera solo, opera contra todo lo que viviste, se desarrolla, cambia, se queda donde mismo, pero se magnifica o se transforma y se construye. Se combina con tu historia familiar, con tus heridas emocionales, con tus vínculos tempranos. Sí, pongámosle ejemplos, a ver, desarrollemos un poco más. Dos personas con el mismo biotipo reactivo, uno creció con contención y aprendió a regularse. Otro creció con abandono y desarrolla ansiedad extrema. Mismo biotipo, resultado completamente distinto. Entonces no es solo cómo eres, es qué hicieron contigo y qué haces tú con eso hoy. Ok, déjenme intentar ir más allá. En la terapia clínica utilizamos un concepto que se llama terapia de evaluación o diagnóstica, le llaman algunos. A mí me gusta ponerla como de evaluación, que es la primer sesión terapéutica que tienes con una persona. Y si la terapia clínica es normalmente larga, abarca entre 90 y 160 minutos, ¿sí? Una sesión. La terapia de diagnóstico o la sesión de evaluación o diagnóstica puede ser un poquito más larga. Oye, ¿por qué? Porque en esta sesión descubrimos tu biotipo y reconocemos parte de tu historia. Y entonces entendemos cómo has reaccionado a la historia. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque resulta que en la primera sesión mucha gente me ha dicho a mí, eres brujo, yo no te conté nada de esto. No, no me lo contaste tú, con la boca. Pero los hechos y el perfil me hablan de ti. Y entonces puedo empezar a reconocer en tu historia y en tus problemas, comparados con tu biotipo y tu crecimiento, y de repente les digo, oye, pues es que tus papás eran así más o menos y hacían esto y te trataban de tal forma, ¿y tú cómo sabes? Me estoqueaste. Y le digo, ¿que lo tienes en Facebook? ¿Cómo te trataban tus papás o qué? No. Entonces, ¿cómo te estoqueé eso? Cierto. Aparte, no te sigo en Facebook. Ok. Y entonces pero el cerebro siempre tiende a buscar una respuesta, ¿no? ¿Cómo supo este cabrón eso que me está diciendo? Pues no, esto es la razón por la que sabemos, porque empezamos a analizar los impactos de tu biología con tu historia que generan una personalidad. Y es con lo que estamos trabajando. La pregunta sería, ¿se puede cambiar? ¿Se puede cambiar el biotipo? La respuesta honesta es, no lo eliminas, pero sí lo regulas. No dejas de ser sensible, pero aprendes a sostener la emoción sin dejar de sentirla, no a bloquearte, sino a sentir la emoción y manejarla, administrarla, llevarla a una buena respuesta. Entender la emoción para transformar esta emoción, la sensación en emoción, la emoción en reacción. No dejas de ser evitativo,
pero aprendes a confrontar sin colapsar, sin largarte a la chingada. La terapia no cambia tu esencia, cambia tu relación contigo mismo y eso lo cambia todo. Por eso hoy necesitábamos hablar de esto, porque existe la duda de qué sucede en terapia. Y luego hay gente pendeja que habla de la terapia como si nosotros fuéramos unos lavadores de cerebro. No, nosotros no le lavamos el cerebro a nadie ni nos interesa convencer a nadie de nada. Un buen terapeuta le permite a la persona escoger sus acciones, sus decisiones y sus reacciones para su propio bien. Un buen terapeuta no aconseja, permite encaminar tus procesos selectivos y decisivos para que tú los tomes, no para yo decirte cómo hacerlos. Entonces, la terapia te lleva a encontrarte contigo mismo, con tu biología, con tu historia, y a desarrollar cambios en ti que te permitan ser mejor para ti. En la terapia clínica normalmente terminamos el proceso, la persona, yo me gusta llamarle, se gradúa y no los vuelves a ver. De repente te contactan porque te quieren presumir algún logro y está padrísimo, porque nos hace muy felices ver que están alcanzando sus metas. Y a veces porque tienen un problema y a veces les recuerdas alguna de las herramientas que les ofreciste o que les presentaste y la persona con eso retoma y ¡pum!, sigue su camino. Y a veces, porque es un tema completamente ajeno al que la persona no enlazó con ninguna de las herramientas que en el pasado tomó contigo, a veces le das una sesión. He oído de algunos que les dan hasta 2. Yo nomás una, Cuando es un caso que realmente requiere que le ayudemos a expresar algo diferente, o a entender algo diferente, o a procesar algo diferente. Y entonces, esa persona toma decisiones por sí misma, porque la terapia no cambia tu esencia, cambia tu relación contigo mismo. ¿Cuáles son las herramientas clínicas que una persona debe de utilizar para administrar o para controlar o para desarrollar o construir su biotipo para que sea lo más eficiente para esa persona? Ok, primero hay que identificar tu patrón dominante. Todos tenemos de todo, pero tenemos un patrón dominante de estos 2. Y luego desarrollamos el tercero. Pero a lo mejor yo ya mi dominante está en el tercero. O la persona que me llega a terapia y el primer día tengo que descubrir cuál es su biotipo, dónde va en su historia, cuál es su enlace y entonces yo entender para poder generar un proyecto o un proceso para ayudar a esa persona a resolver las situaciones que quiere resolver. Entonces, en las herramientas, tú lo puedes hacer, tú puedes identificar tu patrón dominante o un terapeuta te puede ayudar a identificarlo. Tú no necesitas saberte el nombre, es demasiado técnico. El que lo necesita saber es el que te está ayudando a procesarlo, pero si lo vas a intentar por tu cuenta, identifica tu patrón dominante. Ustedes que están estudiando terapia clínica o que se van a especializar en psiquiatría, échenle ojo. Y hay que aprender a identificar muy bien el patrón dominante.
El segundo punto es reentrenar respuestas. Es una herramienta clínica. Cuando una persona empieza a decirse cosas y su cerebro lo está automatizando, ustedes en terapia lo oyen y la persona dice algo y otro sabe, quieto, le estás avisando a tu cerebro que no vas a poder. Le estás diciendo a tu cerebro que no te interesa, que no hay capacidad, que no puedes, que no quieres. Te estás programando. Reentrena tu respuesta. Avísale a tu cerebro que sí puedes cambiar. ¿Por qué vas a cambiar? No sé, ese es tu pedo, eso es lo que tú quieres. Pero avísale a tu cerebro, por favor. Y constantemente es algo que acostumbramos decirle a los pacientes, pausa, aguas, le estás diciendo algo a tu cerebro incorrecto. Te estás programando. Los que ya vieron algo de programación neurolingüística, los que ya establecieron contacto con sistemas repetitivos, con diagnósticos de manipulación y ese tipo de cosas, me estarán entendiendo perfectamente lo que es reentrenar la respuesta. Tú que no te dedicas a esto, reentrenar la respuesta es tan sencillo como no le hables a tu cerebro de lo que quieres que responda obligatoriamente porque estás condicionado, porque te dijeron que esa era la manera, porque vas a seguir condicionado. Es como cuando le dices, yo así soy, pues no vas a cambiar, porque tú te estás justificando con tu biología que así eres. Y te estás dañando. ¿De qué? No sé. Puedes estar alejando a los seres que amas. Puedes estar dañando a personas que amas. Puedes estar permitiendo cosas que no deberías de permitir. Pero eso es algo que tendrás que analizar tú o tú con tu terapeuta. Detectar detonantes es otra herramienta clínica. ¿Qué me hace explotar? ¿Qué me hace reaccionar rápido? ¿Cómo funciono a través de mí? Hay quien te dice todo el tiempo, es que yo si no estoy bajo presión no funciono. Pues ya valiste madre porque vas a vivir reventándote el último del mes para pagar la renta todas las veces. Porque vas a enfrentar un chorro de problemas, porque al jefe te vas a desvelar los últimos 2 días de la entrega y del cierre del mes, o te vas a desvelar porque el jefe te pidió un proyecto y lo quieres entregar a las 6 de la mañana, empezándolo a trabajar una noche antes. Pues te vas a dañar. Entonces, tu detonante es esta creencia mal jugada en la que tú tienes que decirte que tú solo trabajas bajo presión y 30 días te haces güey y el día último te quieres reventar. Pues te estás haciendo daño. Es que así soy. No, no eres así. Te convenciste de que eres así y hay un biotipo en tu vida que te hace jalar hacia ese lado, pero aparte estás muy convencido que tu biología es tendencia. Aguas. Construir conciencia corporal. Y me van a decir, madres, qué pendejada es eso. Ok. La conciencia corporal es saber qué está sucediendo en mi cuerpo a través de lo que hago. Me enojo, reacciono, me violento y luego cargo con la culpa. ¿Cómo? Así, tal cual lo estoy diciendo. Porque resulta que no estoy viendo el efecto de mis acciones, pero cuando las veo, veo el daño que me hago. Me siento deprimido, trago como una vaca y luego después me siento tan mal que me da diarrea o vomito y daño mi esófago o mi intestino.
¿Qué tiene que ver con el biotipo? Claro que tiene que ver con el biotipo, es cómo estoy manejando mi emocionalidad. Por alguna razón, claro, hay una historia atrás. Acuérdense que no solo es el biotipo más la historia. Y entonces, biotipo más historia igual a personalidad. Claro, afectó que me abandonaran, afectó que no estuviera presente alguien, afectó no tener papá, afectó que las parejas me abandonen, afectó que no tengo amigos, afectó que me siento de tal manera. Claro, tú lo permitiste a través de tu biotipo. ¿Con qué? Con las reacciones generadas a través del biotipo. Cuando eras niño no tenías conciencia, actuabas. Pero cuando ya estás adulto y no construiste y sigues atascado en un biotipo, te está haciendo daño. Construir conciencia corporal, entender qué está sucediendo en mi cuerpo a través de mis decisiones o mis emociones. Necesito hacerlo consciente para que mi cerebro me ayude a cuidarme y a no hacer esas cosas. Y aquí es la última herramienta es trabajar la regulación emocional. O sea, no puedo arrancar como hilo de media, no puedo explotar contra esto, no les puedo hacer daño, no les puedo decir que, ¿por qué? Porque me hace daño. Entonces yo me autorregulo emocionalmente. No quiere decir que no sienta, quiere decir que tengo la emoción, pero manejo la reacción de la emoción. Me enojo, pero no me pongo colérico, grito y lastimo porque estoy enojado. Entiendo por qué me enojé, tomo una decisión en función a mi enojo, puedo tener una discusión sana en lugar de un pleito sin hacerme daño físicamente. Regulo mis emociones. No, si me enojo, voy y me rompo los dedos contra una pared porque no estoy regulando nada, me estoy lastimando. Y no, como no construí una conciencia corporal, pero cuando ya sé que me enojo y me da por pegarle a las paredes y construir una conciencia corporal, cuando tengo el enojo me autorregulo emocionalmente y siento el enojo, pero no la reacción que tenía siempre, porque sin conciencia todo se repite en automático. Y entonces cuando construí la conciencia corporal y tengo la regulación emocional, identifiqué el patrón, detecté los detonantes y reentrené mis respuestas, las dije en desorden, pues entonces no repito en automático y no me vuelvo un pendejo que se autolastima o una pendeja que se autolastima, dejando que algo suceda o permitiendo que algo suceda o no tomando las decisiones correctas o lo que sea. Yo sé que no es el tema más atractivo para ustedes. Para los que están en clases, les juro que es muy atractivo. Pero cuando nos vamos hacia atrás y entendemos el fondo del biotipo, porque hay otras maneras de estudiar los biotipos, ¿no? Esta es la más sencilla. Pero entonces estudienla con conciencia, porque biología es tendencia, nada más. Recordemos que biología, por favor, no la puedo convertir en la justificación, sino en la explicación. Porque cuando la vuelvo tendencia, la convierto en identidad.
Y eso es solo falta de trabajo terapéutico. Aguas. Y si tú eres el terapeuta, no permitas que tus pacientes y tú, la gente que está a tu cargo, se deje llevar por esto. Porque es bien fácil, porque nos convencen las redes, porque después hablaremos de las otras tendencias analíticas que hay como este tema, como el biotipo. Y lo podremos analizar también desde ahí. Y me gustaría cerrar, porque no los quiero aburrir con este tema, ni los quiero dar mil vueltas, quiero que lo trabajen y que lo entiendan, que esto es algo para entender lo que sucede cuando usted va a terapia o el trabajo que hace la persona a la que le dieron permiso de acompañarlo en su proceso terapéutico. Por eso esa persona tiene que haber estudiado. Por eso especializarse en terapia clínica lleva tanto tiempo, porque hay muchos detalles como este. Me gustaría dejarlos con esto. No eres culpable de cómo te construiste, pero sí eres responsable de lo que haces con eso. Tu biotipo no es el límite, no es tu límite. Es solo un punto de partida. Es una característica personal que sí viene en tu biología, pero que tú puedes manejar, administrar y controlar de la manera que tú quieras. Y si sigues usando así soy como excusa, no estás siendo auténtico, estás siendo cómodo. Por lo tanto, este episodio solo es para abrirte los ojos de lo importante que es entender qué haces cuando decides ir a terapia. Y no estás decidiendo que alguien te transforme. Estás dándote la oportunidad de reencontrarte con tu esencia y llevarla a una construcción de la mejor versión de ti. Por eso debes de escoger un terapeuta con mucho cuidado. Hay muchos tipos de terapia, yo se los he dicho, todas son buenas. Lo que te ayude es bueno. El sol sale para todos. Pero cuando quieres alcanzar algo, tienes que encontrar quién es la persona correcta para ayudarte. Ten cuidado con eso. Yo soy Carlos de la Peña y sí, soy el doctor Culero. Y estoy infinitamente agradecido con ustedes por, a pesar de ser un episodio tan técnico, el primero en casi 60 programas, pero era necesario ponerlo. Te agradezco que te hayas quedado. Porque acuérdense que aquí no venimos a sentir bonito, venimos a entendernos aunque incomode. Gracias por quedarse en un episodio más de En Terapia con el Dr. Culero. Y si sabes que esto le puede servir a alguien para entender qué va a emprender cuando vaya a terapia, por favor, hácelo llegar. Y si tienes dudas o un tema que quieras que tratemos, síguenos haciendo llegar. Ya sé que me dijeron que los había asustado, que porque hay muchos pendientes, pero también muchos se repiten y eso nos hace priorizar aquellos que tienen más solicitudes. Entonces, lo único que hacemos es pasarlos más para adelante. Si te interesa algún tema, por favor, háznoslo saber.
Les agradezco mucho el haberse quedado hoy y ya saben que siempre estamos aquí en la familia del Doctor Culero para ustedes. Un abrazo y nos vemos la próxima semana.